todos, a todas, a todes. Buenas tardes, Celi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, contento en este 23º programa de Criptograma Cultural, primera temporada, como sabes que me gusta decir. Muy bien. Eso auspicia posibles temporadas siguientes. Por supuesto, exactamente. Muy bien, estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de La Plata, más precisamente desde UNLP-TV, el canal de Universidad Nacional de La Plata, pero a distintos puntos de nuestro país y también a otras señales públicas y universitarias. Hoy tendremos un programa especial, un programa distinto porque está dedicado íntegramente al Congreso Federal de Cultura y Comunicación que se hizo específicamente aquí nomás, a unas cuadras. A unas cuadritas, aquí en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de la ciudad de La ciudad de La Plata, sí, en la provincia de Buenos Aires, para quienes nos están viendo de las distintas provincias. Un Congreso Federal, de todas maneras, pero realizado aquí después de 10 precongresos provinciales y una cantidad bastante grande de jornadas previas. Claro que sí, así que estaremos, abordando qué fue de ese encuentro tan esperado aquí en nuestra ciudad, pero sin olvidarnos del reclamo universitario. Somos parte de las universidades públicas de nuestro país y han sido días donde la lucha continúa. Semana pasada con 2 jornadas de paro de toda la comunidad universitaria. Esta semana también paro nacional de docentes y no docentes para el miércoles 30 y en el marco también de un paro de transporte en la jornada de jueves, jornada de miércoles y de jueves, porque además el transporte estuvo dividido también, así que seguimos ahí reflejando también las luchas, ¿no? Desde los distintos sectores. Se empieza a notar lo que viene haciendo el gobierno de Milei, en este caso que decía que iba a golpear contra la casta, claramente está golpeando contra los docentes, los no docentes, los estudiantes, los jubilados, los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos. Sí, por eso mismo la lucha de la cultura y también es la misma que la lucha de la educación, hermanadas en una jornada también de comunicación, estuvieron presentes en el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, militantes de todas las áreas, pero también estuvieron presentes los sindicatos de la educación, ¿no? Estuvo CETERA, SUTEBA, ADIUC, FADUM y otros gremios, federaciones y confederaciones de la educación, además de las 3 centrales del trabajo los sindicatos de la cultura y de la comunicación. Sí, que fueron parte, además, estuvieron encabezando el acto, ¿no? Fueron parte ahí del panel que tomaron la palabra también en el acto de apertura. Los secretarios generales, en este caso Héctor Daer por la CGT, Hugo Yasky por la CTA de los trabajadores y las trabajadoras y Cachorro Godoy por la CTA autónoma, ¿no? Claro, sí. Bueno, también estuvo allí distintos dirigentes que no estuvieron en la mesa, pero estuvieron Fueron debajo. Parte del público, expectantes ahí viendo lo que sucedía en este comienzo del Congreso, ¿no? Por eso tendremos ahí notas hechas, por ejemplo, a Roberto Baradel, a Cachorro Godoy también, a Pablo Echarri, que también estuvo presente en una mesa que acompañó, unas gradas, mejor dicho, que acompañaron a los disertantes de esta mesa, de las cuales fui honrado también y me invitaron a estar allí. Muy bien. Estuvo José Lo Schwab también, Florencia Santú en la mesa y el gobernador Axel Kicillof, que fue el orador principal, el que terminó cerrando el acto de apertura. Las palabras que cerraron el acto de apertura, que si te parece, yo diría que vayamos comenzando porque es un montón de cosas las que tenemos para compartir y si te parece lo hacemos justamente viendo el acto de apertura de lo que fue este Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Veamos. Lo vemos. Nos encontramos en la sala ginastera del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata para realizar el acto de apertura del Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Para comenzar, las y los vamos a invitar a ver un video que cuenta el proceso de construcción federal de este encuentro. Estos congresos tienen esta intención, volver a encontrarnos, establecer redes y desde allí resistir las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Estamos convocando al primer Congreso Federal de Cultura y Comunicación después de todo un proceso de aquella marcha el 24 de enero en las 3 centrales. Lograron tener una columna que decía cultura. Estamos defendiendo y poniendo el cuerpo para defender la cultura
de la democracia. La cultura argentina es una marca país en todo el mundo. Una industria que genera trabajo, trae divisas. Evitemos la pérdida total de nuestro patrimonio natural, productivo y simbólico. Estamos convencidos de que la cultura y la comunicación son pilares de la construcción de ciudadanía. Desde los pueblos más chiquitos de cada una de nuestras provincias, rescatar, revalidar esas construcciones culturales colectivas que hacen a una nación. Resistir los embates de este gobierno que pretende destruir uno de los valores más importantes que tenemos en nuestro país, que es la cultura. ¿Realmente atacando la sólida estructura cultural argentina hay un beneficio de ahorro económico? ¿O no será que la cultura es una herramienta poderosa para generar conciencia y por eso hay que deshacerse de ella? Quieren silenciar la cultura y la comunicación de nuestro país, pero no lo van a poder lograr, porque acá hay una clase trabajadora que se reivindica, que se identifica con los valores de nuestro pueblo. La lucha no solo es paritaria, sino es en la cultura, y la televisión argentina es parte de la cultura argentina desde siempre. Es fundamental poder promover no solo la cultura, sino también el derecho a la cultura. Todo espacio donde uno se junta colectivamente como comunidad organizada, en este caso del campo de la cultura y la comunicación, y de lo sindical, de lo territorial, de lo federal. Del interior profundo del país necesitamos indefectiblemente la existencia de los institutos autárquicos, y no hace falta resaltar el valor espiritual que ha tenido la cultura para que el pueblo y para que la humanidad no termine sufriendo daños peores. Nosotros decimos la cultura es identidad, y a veces eso queda como un eslogan, como no hay posibilidad de soberanía sin identidad. Si nosotros no sabemos quiénes somos, y quiénes somos es algo que se pregunta y se responde a través de la cultura. Nosotros, con distintos matices, hacemos cultura con, por y para nuestros 30.000 desaparecidos. Nos están afanando la ficción. Está en la rosada la ficción. A nadie se le va a negar poder expresarse de lo que es el arte y la cultura, espero. Y si no, apenas a la consecuencia. A luchar y a resistir hasta donde tenga que ser necesario. Eran justamente las imágenes que con las que iniciaba, ¿no?, este Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Un teatro colmado. Teatro colmado, sala llena, la sala ginastera, reinaugurada también en el gobierno de Axel Kicillof, luego de años de abandono aquí en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, con un gran trabajo también por parte del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Su presidenta, Florencia Saintut, estuvo también en el acto de apertura, y tenemos también las palabras, ¿no?, cuando se refirió justamente al valor de la cultura en un gobierno provincial que no le esquiva a la cultura, al contrario, piensa políticas públicas constantemente para fortalecer el sector. Tenemos también la palabra de Ana Negrete, la secretaria de Cultura también, de La Plata, sí, que hay que decirlo para los que no somos habitantes de la ciudad de La Plata y tampoco somos habitantes específicos constantes del Teatro Argentino de La Plata. Qué lindo que está el teatro. El teatro es hermoso y hay un trabajo constantemente entre lo que es ahora el gobierno municipal, con Ana Negrete a la cabeza en la cartera de Cultura, y también el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Si te parece, vemos entonces sus testimonios, el discurso de la presidenta del Instituto, Florencia Saintut, y también conversamos con Ana Negrete y esto nos decían. En un tiempo tan complejo como este, poder celebrar la capacidad de organización y movilización del campo de la cultura es fundamental. Felicitaciones
a todos y a todas. El Frente Cultural Federal viene caminando unido, organizado, va a seguir caminando. Es un hito histórico que los movimientos de trabajadores, que las centrales obreras caminen al lado de la cultura, que la cultura haya asumido de una vez y para siempre que es trabajo, que cuando se habla de cultura se está hablando de trabajadores y trabajadoras organizados y movilizados. El gobernador es un gobernador que claramente nos da el mandato de construir la política pública desde el pie, con todos los actores, no desde atrás de un escritorio, poniendo el corazón y el cuerpo. Y por eso venimos desarrollando encuentros que cuando asumió el gobierno de Milei, en el mismo momento en que empezó a atacar la cultura, acá, en este centro cultural, nos encontramos con todos ustedes, con las centrales de trabajadores que estuvieron presentes ese día. Trabajamos juntos para la marcha federal, trabajamos con cada uno de los actores, con actores, trabajamos con los representantes de cada uno de los pueblos y de las provincias, trabajamos con la multisectorial audiovisual que estuvo desde el primer momento presente, en esa movilización impresionante donde la cultura llevó la bandera de que acá estaba presente y que no iba a permitir cualquier cosa. Gracias, compañeros y compañeras. Nuestro pueblo hace cultura y nuestro pueblo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en cada una de las provincias, están acá los compañeros, gracias Pini, con la que venimos trabajando y organizando desde La Rioja también. Nuestros pueblos ponen todo su corazón en esto y lo hacen en tiempos difíciles y en tiempos más felices. Y hay gobiernos que ese calor de la cultura los asusta, los aterra, saben de sus capacidades transformadoras. Y esos gobiernos los tenemos también que recordar, porque no es verdad que los gobiernos, aún los más feroces, no tienen política para la cultura. La dictadura tuvo una política de persecución a la cultura. Nosotros vivimos en un país donde hubo listas negras, donde se persiguieron y desaparecieron actores de la cultura, trabajadores de la cultura, donde desaparecieron obras enteras de la cultura, donde se prohibieron hasta canciones infantiles. Tenemos que recordar que también en este país hubo de las quemas de libros más importantes de la historia, pero también en este país también existieron gobiernos que cobijaron y abrazaron la cultura. El peronismo, el gobierno de Perón, fue un gobierno que convocó, y ustedes lo saben muy bien, compañeros, en su plan quinquenal, a que en cada uno de los sindicatos la cultura fuera central y se organice. La gratuidad de la enseñanza universitaria, de la universidad pública, para que los hijos de los trabajadores pudieran acceder. En el gobierno de Perón se creó la Orquesta Sinfónica Nacional, la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Se hicieron más de 400 películas con una ley audiovisual. Eso hizo el gobierno de Perón, que además inauguró la República de los Niños para que los únicos privilegiados fueran los niños. Tenemos esa historia para resistir con la cultura y para construir un porvenir. La cultura, compañeros y compañeras, la cultura no se vende. Si la patria no se vende, la cultura no se vende, y hay que decirle a Milei que no todo tiene precio, que no todo se paga. A desafiar lo que viene, el futuro está en nuestras manos, compañeros y compañeras. No hay proyecto de nación sin un proyecto cultural. Gracias, viva la cultura, viva la patria, compañeros y compañeras. Mira, el Congreso viene siendo un proceso de trabajo colectivo, federal, diría hace muchos meses en la organización del Congreso, pero verdaderamente la discusión sobre la cultura en nuestro país y el proyecto cultural es absolutamente histórico, tanto como de la cultura como de la comunicación. Entonces, en este proceso de armado del Congreso y reconociendo eso en nuestra historia y nuestra identidad, en un modo de construir que tienen que ver con la horizontalidad, que tiene que ver con poder pensar colectivamente
políticas públicas, el rol del Estado, pero primordialmente poner en el centro a quienes todos los días en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, van construyendo esa trama cultural, esa trama de comunicación que nos da identidad, que nos da la posibilidad de expresarnos y que además nos da la posibilidad de pensar lo colectivo. ¿Qué queremos como pueblo? ¿Por qué cosas peleamos? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos movilizamos? Me parece que el Congreso y que sea acá en la Ciudad de La Plata, obviamente para nosotros y nosotras es una alegría, pero además lo que me parece es que es la posibilidad de que todas esas palabras, todas esas experiencias, todas esas historias, todas esas cosas iguales y todas esas cosas diferentes converjan en una discusión común. Y eso me parece que es muy rico del Congreso. Es la posibilidad de luchar contra un gobierno nacional que quiere eso, que no tengamos identidad, que no tengamos historia, que no tengamos cosas en común, sino que a los argentinos y a las argentinas lo que nos rija es la diferencia, el odio, la separación. Y me parece que es sobre eso que Milei y que su gobierno saben que se sienta la base de una resistencia. Entonces, en función de eso también es donde tratan de pegarle a la cultura. Y nosotros y nosotras sabemos que la cultura es exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Es la comunión, es la palabra, es la posibilidad de encontrarse en la diversidad. Entonces, sobre eso es lo que intentamos siempre, tender puentes en términos de organización para luchar de este modo también, que es desde abajo, que es en colectivo, que es con una perspectiva de quienes tenemos responsabilidades institucionales, que las políticas públicas se construyen de esa manera también. Muy bien, ahora sí, nos metemos entonces a desarrollar todo lo que sucedía en este Congreso Federal de Cultura y Comunicación, llevado a cabo días atrás aquí en la ciudad de La Plata. Decíamos con el panel que encabezó este Congreso en el acto de apertura, que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, con los 3 representantes de las centrales de trabajadores y trabajadoras, como Cachorro Godoy, por la CTA Autónoma, Hugo Yasky de la CTA, de la CGT Héctor Daer, también el legislador, el diputado nacional Pablo Carro, y la presencia de la presidenta del Instituto Cultural de aquí, de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintut, bueno, de alguna manera también representando la diversidad, ¿no? Que hay una crítica que todavía falta construir, que lleguen a los lugares de poder y de decisión más compañeras mujeres y diversidades también, aceptamos, ¿no? La crítica, nos falta un poco todavía en la construcción de la dirigencia política y del sindicalismo, y eso hay que llevarlo a una transformación. Mejor dicho, fue un tema transversal en las 6 comisiones que hubo, que después vamos a contar, pero efectivamente, si bien en las gradas hay que reconocer que había una representación importante de diversidad, de federalismo también, que eso también me parece importante destacar. En las gradas estaban compañeras que son referentes muy importantes. Estaba la secretaria de Cultura de La Rioja, Patricia Herrera, a quien hemos entrevistado aquí en el programa. Sí, hemos hablado aquí. Estaba también la diputada provincial por Chaco, de la provincia de Chaco, Mariela Quiroz, que también hemos tenido el gusto de entrevistarla. Estaba la diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, ex intendenta del municipio de General Lavalle, Marcela Paso, que también participa de la Comisión de Cultura de Diputados, y la secretaria general de FATPREN, entre otras de las que estaban, Carla Gaudensi, porque las nombro especialmente porque estuvieron también ella en particular en la defensa de Telam muy fuertemente, la secretaria de Cultura del SATSAI, Mariana Vincent, la cosecretaria de Cultura de la CGT, que es Belén Rato, y bueno, estaba Lorena Riesgo, también funcionaria del Instituto de Cultura, también otra funcionaria del Instituto, Cintia Otaviano, y varios compañeros más que representan sin duda al sector cultural y federal. Claro, bueno, nombramos a Ana Negrete también,
también, ¿no? La subsecretaria de Cultura aquí de la Municipalidad de La Plata. Pero bueno, esa crítica de la representación de que hay compañeras, pero todavía cuesta trascender y llegar como a los lugares de decisión y de poder, ¿no? Donde está la última palabra. Es la realidad. Tiene usted razón, Así que compañera está Celina. muy bien marcar eso y además no olvidarse también de la diversidad de género, ¿no? Las identidades disidentes y demás. Seguiremos trabajando. Mientras tanto, te invito a que escuchemos la palabra justamente de una compañera que toma decisiones, ex presidenta del Instituto de Cultura de Chaco y diputada provincial en este momento, Mariela Quirós. Nos vemos. Celebramos, por supuesto, la organización popular, porque esta gran inauguración que hemos tenido hoy es la muestra de la organización popular, de cómo hace meses se viene gestando la posibilidad de encontrarnos trabajadores de las culturas, pero también hacedores y hacedoras culturales que trabajamos y estamos a lo largo y ancho del país. Y lo digo yo, que vengo del norte, vengo de la provincia del Chaco, una provincia que hoy, con estos gobiernos de ajuste, es una de las provincias más pobres de la Argentina. Y en ese marco contar que también en el Chaco nos estamos organizando porque venimos de muchos años de muy buena gestión cultural, venimos de un crecimiento y desarrollo cultural muy importante, de la mano de políticas públicas que se fueron gestando también, por supuesto, gestiones como las de Capitanich, Jorge Milton Capitanich, de la mano de hacedores y hacedoras culturales que se han comprometido con la visión de futuro y que entienden que las políticas públicas son necesarias, las políticas públicas claras y efectivas son necesarias para construir no solo culturas diversas, identidades diversas, sino también un país más justo y soberano fundamentalmente. En la provincia del Chaco somos más de 30.000 trabajadores que de manera directa o indirecta trabajamos de la cultura en un relevamiento que se ha empezado a hacer hace muy poco tiempo, porque entendíamos que había que vincular a la cultura con el empleo y por supuesto con el desarrollo económico de la provincia. Entendíamos que era necesario poder mostrar en números cómo el desarrollo cultural de la provincia impactaba económicamente en la vida cultural de la provincia. Para eso visibilizamos la Ley de Industrias Culturales, entendíamos que era una herramienta fundamental poder empezar a hablar de industrias culturales y poder empezar a vincular al sector de la cultura, no únicamente con el mundo de lo simbólico, con el mundo del desarrollo artístico, sino también y además y fundamentalmente con el desarrollo económico, para que también quienes tienen en sus manos la posibilidad de pensar y realizar políticas públicas vinculadas a estos sectores puedan verlo desde ese lugar. Por supuesto que hoy toda la ausencia y el ajuste que va de la mano del gobierno nacional, y por supuesto nosotros hoy tenemos un gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional, se ha ajustado en la cultura, en los programas culturales que hemos llevado adelante durante muchísimos años, se han concentrado únicamente en grandes eventos donde solo se despilfarra dinero y sin tener en cuenta la producción local, que eso es muy importante de tener en cuenta. Nosotros necesitamos tener la mirada puesta en nuestros productores, hacedores y artistas locales, porque de la mano de ellos es que nosotros también vamos a poder fortalecer no solo el sentir, sino el pensar. Venimos organizándonos, muchos de ellos hoy están en situación de que no pueden llevar un plato de comida a sus casas. La verdad que es una gran emergencia cuando nosotros decimos emergencia cultural declarada, sobre todo en la provincia del Chaco, pero entiendo que todos los territorios donde la derecha pega y pega muy fuerte, pensar también que si en un proyecto alternativo, en un proyecto superador, en un proyecto esperanzador, tenemos que contemplar todas estas miradas que fueron las que de alguna u otra manera nos quedaron pendientes en relación tanto al acceso a la cultura como un derecho y, por supuesto, a la comunicación como un derecho. Muy bien, ahí entonces escuchábamos la palabra, veíamos la palabra de Mariela Quirós, diputada de la provincia del Chaco, también en el marco de justamente mostrar y visibilizar que era un Congreso federal, con representatividad también de todas las provincias que ya vienen haciendo un trabajo previo a este Congreso nacional y que tuvieron sus propios encuentros los meses anteriores, ¿no?, a que esto se concretara aquí en la ciudad de La Plata.
Como bien decíamos al principio del programa, Celi, la semana pasada tuvimos un programa también distinto porque estábamos en plan de lucha y nosotros nos adherimos, pero pasamos, igual entre repetición y algo nuevo, pasamos algunas declaraciones, sobre todo de actores, directores, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, cuando recibieron los premios las distintas películas. El decano en el caso de la película Martín Fierro de Cine. Martín Fierro de Cine. Vos sabés que en ese momento lo que terminó pasando es que denunciaron a Norman Brisky, denunciaron penalmente a Norman Brisky. Una cosa que... ¿Por qué? ¿Por su discurso? Por su discurso, precisamente. Por la crítica. ¿No se puede criticar? No se puede criticar, pareciera. Pero bueno, el abogado Alejandro Sánchez Cabelmanten, permitime decirlo de nuevo. Sí, a ver. El abogado Alejandro Sánchez Cabelmanten afirma en la denuncia que los dichos de Brisky no representan el ejercicio de la libertad de expresión y opinión. Ah, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes vieran nuevamente, los invitamos a ver nuevamente el programa anterior, se van a dar cuenta que Norman expresa claramente la necesidad que tenemos de ficción. ¿Qué le respondió en una nota a Norman Brisky? Sí. Hay tantos absurdos en estos días que deberíamos entenderlos y no tratarlos como tal, sino aprender que el absurdo es parte de la manipulación, del cinismo. Este tipo que hace la denuncia tiene una causa severa en la que le pedía a una familia dinero y al mismo tiempo me acusa a mí de apología del terrorismo. Eso dijo Norman Brisky sobre esta denuncia. Pero es cierto, se levantaron las voces de los artistas no porque tuviéramos mucho trabajo, porque la libertad esté garantizada, porque la diversidad cultural esté garantizada. Más bien lo contrario, cuando se entregan estos premios ahí se da cuenta realmente cuál es el sentir social, popular y de los artistas. Sí, además me parece que lo fundamental también se vio en la espontaneidad de cada uno de los que subía a recibir un premio, tomaba el micrófono y que mayoritariamente todos y todas se alzaron con respecto a esta situación, ¿no? Al pedido de mayor ficción, algunos con mayor vehemencia que otros, pero este pedido de, bueno, no se ataque más a la cultura, ¿no? No es la primera vez, ¿no es cierto? Desde los principiantes hasta los de mayores trayectoria lo manifestaron. Y claramente el cine es político, digo, también en ese marco se generaron algunos comentarios como diciendo, ay, bueno, politizan todo, y no, hola, ¿qué tal? El cine el arte es político, todo es político, y claramente cuando se ataca a un sector, lo mejor que puede suceder es que cuando tomen la palabra puedan manifestar ese reclamo, ¿no? Al principio de año, cuando arrancamos con el programa, también nos solidarizamos con Adolfo Aristanay y con Lali Espósito, porque habían sido también uno acusada mediáticamente y el otro, Adolfo, específicamente también denunciado penalmente. Los primeros artistas como atacados, ¿no? Bueno, tanto eso, en la vía de los medios de comunicación como en lo judicial, ahora como Norman Brisky. Si alguien sabe de esto, de ser cosificado, perseguido, dicho de distintas maneras, porque hasta con inteligencia artificial lo han manipulado su imagen, es un compañero sindicalista que representa nada menos que a los trabajadores. Claro que sí, y estamos hablando de Roberto Baradel, que estuvo presente en este Congreso Federal de Cultura y Comunicación también, gran representatividad del área de la docencia, y estuvimos hablando con él y compartiendo unas palabras, y acá las tenemos. La mirada que se tuvo de este encuentro Federal de Cultura, que sumó a los diferentes actores, desde las bibliotecas populares, los centros culturales, los centros comunitarios, los teatros, los actores, las actrices, los técnicos, los escenógrafos, los cantantes, todos, absolutamente todos y todas, somos trabajadores y trabajadoras, teniendo como centralidad a los trabajadores y la política pública de la provincia de Buenos Aires, que el gobernador viene sosteniendo tan claramente. Y eso es fundamental para poder entender también la defensa que hay que hacer de la cultura en general para la construcción de un país que nos incluya a todos. Hay que seguir batallando. La cultura, a ver, la educación pública nos da identidad, nos hace pensar. Ellos prefieren una identidad, el gobierno actual, los gobiernos de ultraderecha, prefieren una educación que enseñe a obedecer, y nosotros luchamos por una educación que enseñe a pensar y que construya la identidad. Hay que defender
a capa y espada la educación pública, la universidad pública y a la cultura, por supuesto, porque la quieren destruir para poder dominarnos. Y la cultura es base fundamental de las disputas que tenemos que dar para adelante para no ser un pueblo sumiso y un país que lo puedan entregar a las grandes corporaciones. Un país digno para todos y todas y no solamente para un grupo. Ahí escuchábamos entonces y veíamos la palabra del secretario general de SUTEBA, provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y con eso nos vamos a la pausa y continuamos con más programa. Seguimos en Criptograma Cultural tratando de descifrar las claves de la cultura y la comunicación. Hubo más de 1.800 personas, trabajadores, trabajadoras, gestores culturales, militantes, llámenlo como quieran, pero gente interesada en la cultura y sobre todo en la diversidad y en la cultural. Discusión y el debate, de estos temas. Tal cual. Y esas estuvieron también repartidos en 6 comisiones, más de 80 personas, 90 personas aproximadamente por comisión, se inscribieron previamente, como habíamos contado aquí, y se dieron trabajo en esas comisiones. Sí, tenemos el detalle, ¿no?, de las comisiones de trabajo que se llevaron a cabo en este congreso. Por ejemplo, una de ellas fue la cultura y la comunicación como derecho, diversidad cultural, pluralismo informativo, multiculturalidad e interculturalidad. También economía de la cultura y la comunicación, salario digno, trabajo registrado, autogestivo, sociedades colectivas y organizaciones de la economía. Otra destinada a la construcción de sentido y de la identidad nacional, soberanía y territorio, federalismo e integración regional, nacional y latinoamericana. Fomento a la producción y consumo de bienes y servicios culturales. Esa es otra, ¿no es cierto? Claro. Nuevos modelos de creación y circulación digitales e inteligencia artificial. Todos temas muy vigentes, ¿no? Totalmente. En este momento, no solo de avance de las sociedades, sino también de la situación crítica de nuestro país. Y las otras mesas de trabajo que también formaron parte de este congreso fueron, por ejemplo, educación pública, trabajo, formación, universidad, escuelas y educación popular, y otra de ellas fue cultura como eje transversal, ambientalismo, turismo, desarrollo social y desarrollo sostenible. Todo en un marco de debate profundo y muy claro por el trabajo previo en cada uno de los precongresos, como habíamos contado. Y recordamos también en el precongreso que comenzó allá en Misiones, el 4 y 5 de abril de este año, y por eso hablamos también con José Lo Schwab, secretario de Cultura de la provincia de Misiones, con quien nos encontramos, por supuesto, allí en el Congreso, y vamos a ver qué nos decía en una nota que preparamos para ustedes. Si voy un poco a los archivos, archivos mentales y espirituales de cómo comienza esto, me parece que fue con la lucha de el vencimiento del 31 de diciembre de las asignaciones específicas, que fue justamente una trampa que dejó Duhovne y Macri para que con esa fecha de vencimiento nos quedáramos sin el financiamiento para la cultura. En ese momento, por supuesto que no nos imaginábamos de ninguna manera lo que iba a venir después, pero defendimos eso, nos conocimos entre varios de distintos sectores. Yo vengo de Misiones, de una provincia de frontera, está a 1.100 kilómetros de acá, necesita mucho más que un ciudadano de Cava o una institución de Cava o de provincia de Buenos Aires, mucho más todavía las asignaciones específicas y el financiamiento de los entes autárquicos. El Frente Federal se formó, me acuerdo, ahí en la charla en el Gumón, cuando presentábamos las acciones entre todos, y alguien dijo que no nos unía el amor sino el espanto. Y a mí me cayó muy mal esa frase. Además la dijo una persona que quiero y que admiro, así que nos una el amor. Al revés, y no el espanto, porque el espanto va a venir siempre de afuera, el amor va a venir desde adentro. Y así que armamos el Frente Federal, y en mi provincia lo voy a nombrar con todas las letras, porque se llama Pedro Infran, el diseñador gráfico que diseñó el logo del Frente, con las 2 F y la bandera
federal incluida esa franja roja, el sueño de José Gervasio de Artigas, de los pueblos libres, del país federal, de ese país que va mucho más allá de lo que realmente hoy tenemos, que es una mirada de gobierno central, del Río de la Plata, de lo capital, de la capital y de la concentración del 90% del presupuesto de cultura en todos los sentidos y en todos los rubros, en un pequeño lugar en donde vive mucha gente, eso es cierto, pero que el territorio nacional es enorme. A mí me toca el litoral, el norte. El Frente Federal nació por esta motivación de que nos una el amor contra el espanto. El primer precongreso se hizo en mi provincia, en la ciudad de Oberá, en donde realmente el debate fue muy constructivo, todo el mundo con total libertad expresó lo que sentía, se tomó nota, se redactaron los alcances de estas mesas. De hecho, el trabajo de resumen y de composición lo hizo la gente de la universidad, de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. Creo que se movió muchísimo y esta es como una especie de resultante de qué somos culpables y cuáles son nuestras virtudes. Pero es fundamental una autocrítica o no volver a cometer los mismos errores que yo creo que por lo menos en Misiones o desde nuestro litoral lo que se observa o se planteó fuertemente, inclusive cuando tuvimos gobiernos de los que somos afines, no hemos construido un blindaje y una protección a cosas que hoy estamos padeciendo. Llegar a este congreso hoy es como la resultante de un trabajo federal. Me hubiese gustado más participación federal hoy aquí. Deberíamos estar las 24 provincias más Cava, y digo, sumemos otros territorios que también sentimos como propios, ¿no? Y estamos todos incluidos. Y el federalismo es una deuda pendiente de todos los gobiernos, no solamente de Milei, que lo está socavando más que nadie. Con un gobierno nacional como el que tenemos hoy es la única herramienta, no hay otra, porque no hay plata. Estamos en octubre del año 2024. Yo soy secretario de Estado de Cultura de Misiones. Desde el 10 de diciembre a hoy no me ha llegado un solo centavo, un solo planteo, una sola idea, una sola propuesta de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y somos una provincia que ha ayudado a la gobernabilidad del gobierno nacional. Entonces yo no puedo decir otra cosa. Esta es la verdad. Y es la verdad en la que nos encontramos. Así que mi planteo es... ¿vamos a hablar de federalismo? ¿Va a ser un congreso federal? Bueno, hagamos que lo federal esté sobre la mesa. Seguimos en Criptograma Cultural. Celina, vos sabés que yo sé que estuviste también en la apertura cubriendo. Yo me quedé trabajando en las comisiones y hasta el cierre. Y está bueno contar que había un clima de trabajo no solo intenso, sino muy ameno. ¿Viste? Cuando transita compartiéndose el mate, cuando alguien se nota que trajo para la vianda para el día completo, quedarse a trabajar, que es lo que vino a hacer. Creo que eso también sucede en estos tiempos y en estos momentos. Hay como una gran necesidad de encuentro, de debate, de encontrarse con los otros y las otras que están atravesando una misma situación, ¿no? Claro, entonces pero poder compartir en eso y disfrutar de ese momento también, pese a todo, ¿no? Es así como decís, pero en este caso hay una particularidad para mí que es muy buena, que es compartir conjuntamente con funcionarios, referentes sindicales, representantes políticos, diputadas, secretarios de cultura, deambulaban por las mismas comisiones pidiendo la palabra, hablando, digamos, de sus opiniones. De igual a igual. Es eso mismo. Entonces, eso nos parecía de destacar de este congreso, ¿no? Mucho trabajo, pero sobre todo esta cosa amena, de igual a igual en el llano, entre funcionarios, representantes, artistas, poetas, todos aquellos que están interesados en la cultura. Tal cual. Y así como describís, también estuvieron presentes actores y actrices, ¿no? Con distintos lugares y distintas responsabilidades, como lo hizo, por ejemplo, Pablo Echarri, que es integrante, además de ser un gran actor argentino conocido por todos y por todas y muy popular también, es integrante de la comisión directiva de Sagay. Y estuvimos nosotros hablando con él y él nos decía lo siguiente. Bueno, esta apertura me pareció muy oportuna porque el discurso de todos los ocupantes de la mesa, todos los discursos fueron muy medulares, digamos, con distintas matices, abordando
espacios y aristas diferentes de la conflictiva actual, pero muy modulares, muy importantes como para poner sobre la mesa cuál es el presente que estamos viviendo y hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde deseamos y cuáles son las fuerzas que tenemos que poner en movimiento para llegar. Nos da esperanza, nos ayuda a atravesar un tramo más de este camino de oscuridad. Le va a dar paso a una discusión durante todo el día, una charla, un debate de compañeros, compañeras del sector cultural en todas sus ramas, que analizarán la situación, la coyuntura actual, pero también hacia dónde, cuáles son las herramientas legislativas que necesitamos como para elevar a la cultura a un nivel superior. Cosa que debería haber sucedido en los últimos 4 años. Pensábamos que en estos 4 años íbamos a avanzar, eso no sucedió, pero esta experiencia que estamos viviendo hoy, esta realidad tan acuciante, tan cruel, nos está haciendo juntar más fuerza y saber mucho más claro hacia dónde queremos ir. Así que auguro que luego de cuando amanezca esta noche tan oscura, este sector, el sector cultural en su conjunto, va a avanzar hacia el lugar certero, hacia el lugar donde debería haber avanzado en los últimos tiempos. Yo creo que la madre de todas las herramientas que hay que llevar hacia adelante es el gravamen a las plataformas. Son muchas, es una batería de herramientas porque todos los sectores son diferentes, porque tienen necesidades diferentes, pero hay una muy particular que aúna a todos, que es la participación de las plataformas digitales en lo que es el impulso de la cultura en general. Hay un proyecto del diputado Pablo Carro para el gravamen a las plataformas digitales, que son el nuevo paradigma de producción y de exhibición en materia audiovisual, que esa recaudación iría para todos los organismos comprendidos en el artículo 97 de la Ley de Medios, donde está el Instituto Nacional del Teatro, de la Música, la CONAVIP, las Bibliotecas Populares, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Cine, RTA, la Defensoría del Público. Son todos organismos que se verían beneficiados por esa medida legislativa para impulsar la cultura. Bueno, ahí tenemos una medida que nos aúna a todos y que genera que el sector sea más sólido del que es y que tenga más fortaleza, sobre todo para soportar y para afrontar momentos tan oscuros como este. Luego, como te digo, un montón de medidas más. Considerar que el arte y la cultura no es un bien secundario, que si bien vamos detrás de la alimentación, de la educación, de la salud, la cultura es, como dijeron muchos de los que estaban en la mesa, es la herramienta fundamental, ¿no? La que nos da identidad, la que cuando la ultraderecha asume, o cuando asume la derecha también, como fue en el gobierno de Macri, lo primero que hace es socavarla. ¿Por qué? Porque ellos sí verdaderamente entienden que la cultura es un hecho peligroso, es un hecho revolucionario. Así que quien esté del otro lado y entienda que esta es una lucha no nuestra solamente, sino que también es la protección de la herramienta, tal vez la herramienta más valiosa para salir en defensa propia, ¿no? Para tener fortaleza a la hora de defender los propios intereses, que se interiorice y que nos acompañe, que siempre que nos ve ahí peleando, que se ponga del lado nuestro. Muy interesante, como siempre, Pablo, claro, sintético, con una profundidad también en lo que dice. Y bueno, estaban también, me gustaría nombrar, que sepan que estuvo el secretario general de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que es Luis Rivera López. Estuvo Luisa Culión, Cecilia Rosetto, con quien charlamos un ratito, Javier Margúlens, la FENI, me parecía muy importante porque sí, hay una diversidad también en los artistas que compartir con el militante, con el trabajador y trabajadora de la comunicación y los hacedores culturales, me parece importante destacarlo. También estaba, por supuesto, la opinión de uno de los secretarios generales de las centrales. Me parece que en eso también es importantísimo. Más allá de lo que dijo en la mesa con su discurso, nosotros fuimos a charlar con Hugo Cachorro Godoy y esto fue lo que nos dejó en la entrevista. Me parece un evento extraordinario, sobre todo teniendo en cuenta de que viene de un proceso de 1 año que ha recorrido más de 7 provincias, regiones de la provincia de Buenos Aires. En todo el país se viene dando este proceso de debate que articula no solamente a las organizaciones libres del pueblo ligadas a la cultura,
a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los movimientos culturales, a la cultura viva comunitaria y también a las organizaciones culturales de cada sindicato, de cada central sindical, y a las expresiones de trabajadores y trabajadoras estatales que en los municipios, las provincias, en el Estado Nacional están defendiendo esas áreas de cultura que tienen que ver con fortalecer la identidad nacional. Y yo rescato mucho también la representación institucional, diputados, senadores, gobernadores, intendentes que se han sumado, que son parte de esto, esta articulación, esta confluencia. Es un dato principal que los organismos descentralizados del Estado Nacional no sean vaciados para que puedan seguir alimentando la producción artística y que a partir de allí se abrió en un abanico de aportes que inició como uno de los datos principales la participación de estos distintos movimientos culturales en una gran columna de lo que fue el paro y la movilización que las 3 centrales sindicales realizamos el 24 de enero del 2024. En este Congreso Federal que se está realizando aquí en el Teatro Argentino y es muy importante el respaldo que tanto Florencia, la presidenta del instituto, como el gobernador Axel están respaldando esta iniciativa de carácter nacional, va a abrir una nueva agenda de trabajo. Y además el gobernador lo dijo, lo que se está produciendo es un programa de gobierno en lo cultural. Es una línea de intervención entre las organizaciones libres del pueblo y las representaciones institucionales en unidad para que el Estado se democratice y no que se rompa, se destruya como quiere hacer el gobierno de Milei, para que la resistencia crezca, la resistencia a este modelo de gobierno neofascista y de entrega crezca, la rebeldía se convierta en victoria para que la democracia sea plena de participación y en el menor tiempo posible podamos recrear un nuevo horizonte de participación popular donde estos programas que se están elaborando colectivamente puedan ser gobierno, la garantía de un gobierno que no trasinja con el poder tradicional, sino un gobierno que sea consecuente en esta perspectiva nacional y popular. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Cachorro Godoy y decíamos otra de las voces muy esperadas y que fue la voz concluyente del acto de apertura, la tuvo el gobernador Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también marca de alguna manera cuál es la importancia de este Congreso Federal en este marco y para la provincia de Buenos Aires sobre todo, provincia que, bueno, viene llevando a cabo distintas políticas públicas para suplantar un poco lo que Nación no está haciendo, ¿no? Sí. En distintas áreas, no solamente en la cultura y en la comunicación. Sí, Celina, pero también hay que destacar que estamos acostumbrados a que el gobernador tenga mucha precisión en su discurso, ¿no? Ya desde cuando fue ministro de Economía siempre tuvo los datos concretos, responde de una manera muy precisa. Pero en este caso creo que vimos un perfil del gobernador pocas veces antes visto. Sabe el detalle de lo que está pasando en la cultura, sabe cuáles son las necesidades, entiende perfectamente qué significa que el gobierno nacional ataque las infraestructuras, por eso defiende, financia y desarrolla y recupera el Teatro Argentino de La Plata, por eso pone en valor la posibilidad de programas y crea el Festival de Cine Internacional de la provincia de Buenos Aires. Entiende el golpe estructural que se le da a la cultura y por eso la provincia más grande de la Argentina tiene la responsabilidad a través de la decisión del gobernador que se ve reflejado en este discurso. Sí, claro, lo destacaban además ambos, ¿no? Tanto la titular de la cartera correspondiente, Florencia Saintut, de Cultura, como también el gobernador en su discurso cuando decía, bueno, en la provincia de Buenos Aires no se va a cerrar ninguna biblioteca, no se va a cerrar ningún centro cultural, al contrario, la búsqueda es abrir más y más y más, ¿no? Pero si te parece, lejos de seguir contándolo nosotros, aprovechamos y escuchamos cuáles eran las palabras del gobernador Axel Kicillof en el acto de apertura de este Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Las y los invitamos a escuchar las palabras
del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Es imposible pensar un proyecto de reconfiguración de la matriz productiva nacional, de reestructuración de la inserción de Argentina en el concierto internacional y en el mercado mundial. Miren lo que estoy diciendo, cambios en la matriz productiva tan profundas como los derechos básicos laborales, como la educación pública, como la propia universidad. Es imposible un planteo de este tipo sin un ataque frontal, sin un ataque despiadado contra la cultura. Veía las comisiones que se van a reunir, quiero compartirlas porque ustedes las conocen, pero recién veía la cultura y la comunicación como derecho, la economía de la cultura y la comunicación, construcciones de sentido y de la identidad nacional, fomento a la producción y consumo de bienes y servicios culturales, educación pública y trabajo, cultura como eje transversal. Este programa que tiene y que se ha dado este Congreso es un programa de gobierno para el campo popular. Estamos acá para defender a la cultura, para rechazar la intervención de los medios públicos, de radio y televisión, para defender a TELAM, para defender los institutos y organismos descentralizados de la cultura y la comunicación, para defender al INCA, al INAMU, a la CONAVIB, al FOMECA, a la RTA, a la Defensoría, a EDUCAR y al ENACOM. Los nombré todos porque estamos para defenderlos. Y los nombré todos porque si lo vienen a romper, lo vamos a reconstruir. En la provincia de Buenos Aires sigue habiendo Ministerio de las Mujeres, sigue habiendo Ministerio del Ambiente. En la provincia de Buenos Aires, educación pública, salud pública, producción y trabajo. Gracias. Celina, intenso el programa de hoy, ¿eh? Intenso el programa, pero muy merecido, ¿no? Poder tomarse el tiempo de mostrar y retratar lo que fue este congreso, fundamental en tiempos tan complejos como lo venimos contando a lo largo de los programas. La verdad que la cultura y la comunicación ha logrado mostrar unidad de acción, unidad de trabajo, ¿no? Porque también estaban representantes de Misiones, representantes de Catamarca, representantes y trabajadores de La Rioja, representantes de Córdoba, representantes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, también zona sur, zona norte, zona oeste. Sector muy amplio de la coalición por una comunicación democrática, sectores de la cultura en la alerta, sectores del movimiento vivo comunitario, pueblos originarios también, que fueron impulsores en su momento también de la ley de servicios de comunicación. Bueno, y algo de eso se reflejaba junto con las centrales de trabajadores y trabajadoras en las gradas que acompañamos al gobernador y al resto de los exponentes de esa mesa. Así que sí, claro. Y además con mesas de trabajo que se estuvieron llevando a cabo durante toda la tarde, esa posibilidad de discutir, de debatir y también manifestar cuál es la situación en cada punto del país con respecto a lo que hace la cultura y la comunicación, que tienen que ver nada más y nada menos con nuestra identidad también, ¿no? Nuestra identidad, nuestra cultura federal y sobre todo, bueno, el trabajo que se lleva adelante, que esperaremos el documento final, que sabemos que se han comprometido a 30 días más o menos aproximadamente, y poder tenerlo, presentarlo y trabajarlo también en Criptograma Cultural. También, así que seguramente para la próxima estaremos en un programa habitual aquí en el estudio de la Universidad Nacional de La Plata,
y saldremos con Criptograma Cultural como siempre. Claro que sí, a distintos puntos de nuestro país. Además, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, tanto a Criptograma Cultural como también UNLP TV, para repasar allí algunos de estos momentos que fuimos compartiendo aquí a lo largo del programa. ¿Nos despedimos? Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.